He titulado este mensaje El milagro en la olla. Amén. Ese es el título. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 2 de Segunda de Reyes, en sus inicios, menciona que Eliseo, cuando andaba con Elías, estuvieron en este lugar Gilgal. Pero nos dice la Biblia aquí en el capítulo 4, versículo 38, que hubo una gran hambre en la tierra, había escasez. Por lo tanto, volvió otra vez el profeta Eliseo a ese lugar llamado Gilgal. Quizá las condiciones en Gilgal no eran tan drásticas como en otro lugar, y lo acompañaron, dice, los hijos de los profetas. Eliseo se había convertido en el maestro y líder de la escuela de profetas y vivían en comunidad. Ahora, a pesar de que dice la Biblia que había un gran hambre en la tierra, estos discípulos continuaban con Eliseo, pues su deseo por ser instruidos, su hambre por el conocimiento era mayor que el hambre física. Amén. Porque en una situación así, una situación de escasez, regularmente el ser humano piensa en las prioridades materiales antes que las espirituales. Pero estos hombres no. Ellos continuaron con Eliseo siendo instruidos a pesar de la hambruna que había. Como vuelvo a repetir, su hambre por el conocimiento de Dios era aún mayor. Y en cierta ocasión que Eliseo estaba enseñándoles, y cuando terminó de enseñar, le dio orden a su criado de poner una olla grande y preparar un guiso. Ahí dice un potaje, una comida para que todos comieran. Y realmente tanto Eliseo como los hijos de los profetas o los discípulos de Eliseo estaban actuando en fe, porque no había alimento, no había que comer, había escasez. De manera que nos dice la Biblia que alguien de ellos tomó la iniciativa y salió al campo a ver, vamos a ver qué encuentro. La tierra produce alimento y vamos a ver qué encontramos. Y fui buscando en el campo, encontré una enredadera, una parra, y esa había producido calabazas. Calabazas como el ayote, ¿verdad? Y dijo, bueno, ya la hicimos, y cortó todas las que pudo, las llevó, las cortaron, las prepararon y las echaron en la olla sin saber qué alimento era. Pero esas calabazas eran venenosas. Y esto nos da una gran enseñanza, hermanos, porque cuando viene la crisis a nuestra vida, cuando viene la necesidad a nuestra vida, muchas veces tomamos las opciones que se nos presentan sin analizar si son buenas o malas. Este hombre, en la necesidad que había, en el hambre que había, tomó las calabazas pensando, pues esto me va a alimentar, pero no se puso a analizar si era bueno o malo, y eran venenosas. Y de la misma manera, muchas veces nosotros, cuando estamos en necesidad, se nos olvida consultar a Dios y tomamos decisiones sin pensar que esa oportunidad que se nos está presentando es buena o mala. Y muchas veces aceptar esas oportunidades, esas opciones, viene a redundar en mal para nosotros, ¿verdad? Esto nos deja esta decisión que tomó este hombre de cortar esas calabazas silvestres sin verificar primero, sin consultar, sin ir con sus demás compañeros y decir, miren, fíjense que yo encontré esto, ¿qué dicen ustedes? ¿Será que son comestibles? Posiblemente alguien las hubiera identificado y hubiera dicho, no, esas no son comestibles, son venenosas, pero no, en su apuro, en su necesidad, las corta, las prepara y las echa en la olla
sin verificar. Debemos, hermanos, de ser prudentes al tomar decisiones. Debemos ser prudentes a aceptar opciones en nuestra vida. Tenemos que consultar a Dios y tenemos que analizar. Yo no sé si usted dice amén. Amén. Bueno, vamos a ver un poquito de alegoría y vamos a ver la olla. El profeta le dice a su sirviente: pon una olla grande. Esa olla servía para toda la comunidad. Esa olla servía para preparar la comida de todos. De manera que esa olla era una herramienta que la compartían en común todos. Por eso cuando es Día de la Madre, a las mamás no mucho que les gusta que les regalen trastes, ¿verdad? Porque los trastes los usan todos, no solo ella, ¿verdad? Mami, le compré una docena de vasos, sí, pero todos usan los vasos. No son solo para la mamá, son para todos. Las ollas, los sartenes. Entonces, en este caso, la olla era una herramienta, un utensilio de uso común que pertenecía a todos. ¿Y qué podemos nosotros, qué simbolismo le podemos encontrar a esta olla? La olla viene a simbolizar nuestra fe en común. La olla viene a simbolizar nuestra doctrina. Amén. Algo que tenemos en común. La fe la compartimos todos como iglesia. La fe la compartimos todos en comunidad. Pongámonos a imaginarnos un poco en esta olla que utilizaban en la comunidad de profetas. Esa olla la cuidaban. No permitían que esa olla la utilizaran para otra cosa, sino para cocinar. Decir, voy a agarrar la olla porque necesito sembrar unas plantitas, la voy a llenar de tierra. No, esa olla no, esa olla es para cocinar. Entonces todos estaban conscientes de que tenían que cuidar esa olla, les servía para cocinar. Asimismo, nosotros como iglesia tenemos una fe, tenemos unas convicciones y tenemos unas doctrinas en común que debemos cuidar. Estamos obligados a cuidar esa fe en común. Mire lo que dice Primera de Timoteo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Miren, hermanos, algo que usted tiene que entender es que somos llamados a abrazar y conocer nuestra fe y nuestra doctrina. Ser partícipes de nuestra fe y nuestra doctrina. Cuidar que nuestra doctrina no sea contaminada con falsas enseñanzas. Si usted viene y se hace miembro de iglesia, Misión Cristiana de Restauración El Discípulo, lo más sensato, lo más lógico es que usted abrace nuestra doctrina. Amén. Ok, yo vengo de tal iglesia, a mí me gusta la doctrina de tal iglesia, mejor vaya a separar esa iglesia porque no estamos compartiendo una fe y una doctrina en común. Cuando yo inicié el pastorado, un hermano se me acercó, él venía de otra iglesia y él me dijo algo que me gustó mucho y me dijo, yo cuando vine a esta iglesia, pues yo no vine a cuestionar la doctrina, sino que vine a abrazar la doctrina de ti. Porque es algo que tenemos en común nosotros los discípulos. Más aún en esta época en que hay mucha predicación en las redes sociales, en los medios de comunicación, y hay mucho cristiano que está oyendo un montón de prédicas, que muchas de ellas incluso son falsas doctrinas, y a todos le dicen amén. Cuando no debe de ser así. Nos congregamos en una iglesia
Y esa fe y esa doctrina es como esa olla. Tenemos que cuidar nuestra doctrina. Tenemos que cuidar nuestra fe en común, abrazar nuestra doctrina. Hay personas que tienen años de haber estado en otra iglesia y dicen, no, es que en aquella iglesia nosotros lo hacíamos así. Y por eso a mí no me gusta. No hay comunión, no hay un mismo sentir. No hay, se crea incomodidad porque dice, ay no, el hermano no participa porque dice, en aquella iglesia él no comía chicharrón, dice. Y nosotros queríamos hacer unos chicharrones ahí con rábano. Entonces, hermanos, abracemos nuestra doctrina, abracemos nuestra fe en común. Ya hemos hablado que si usted tiene dudas acerca de la doctrina o dudas acerca de alguna prédica, pues tiene el derecho de tener la duda y tiene el derecho de cuestionarlo. Acérquese a nosotros y lo aclaramos, ¿verdad? A la luz de la palabra de Dios. Recuérdese que la palabra de Dios es comparada con el alimento, con la comida. La comida material alimenta el cuerpo, pero la palabra de Dios alimenta el alma y el espíritu. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3, el apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos de la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Desear como niños recién nacidos el alimento espiritual que es la palabra de Dios. Así como nos esforzamos por preparar alimentos sanos, saludables, nutritivos e higiénicos para nuestra familia, así es necesario preservar la sana doctrina en nuestra iglesia. Amén. No permitir que se contamine. Le voy a dar otro versículo. Perdonen que les estoy dando muchos versículos, pero es necesario. Primera de Timoteo 6, 3, 5. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos, de entendimiento privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ahí está la palabra de Dios. Ser celosos con nuestra doctrina, ser celosos con nuestra enseñanza, porque dice, aquellos que andan enseñando otra cosa están envanecidos. Es decir, son personas que piensan en su ego, nada saben, están delirando acerca de cuestiones y palabras. De eso nacen envidia. Sí, porque miren, hermanos, yo no sé si ustedes han encontrado personas que cuando empiezan a hablar se la llevan de muy intelectuales y empiezan de que el fulano, el hijo de no sé quién que en la Biblia aparece, que el mengano por allá, y empiezan a sacar un montón de cosas que no están en la Biblia. Entonces ya el apóstol Pablo dice, esas personas nada saben, esas personas están delirando. Y de esas conversaciones, ¿qué es lo que nace? Nacen envidias, nacen pleitos, nacen blasfemias, malas sospechas, disputas necias, porque son hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, y lo único que quieren es obtener ganancia de la piedad. ¿Qué está escribiendo? Así dice 1 Timoteo 6, 3, 5. Ahí subláyelo y léalo bien despacio en su casa y se va a ver que está describiendo a muchas personas hoy día. El celo por la doctrina bíblica debe ser una característica de los cristianos. Amén. En cierta ocasión viene un joven y me dice, hermano, yo quiero pues participar en la iglesia, yo quiero involucrarme en la iglesia. Amén, gloria a Dios, qué bueno, pero tienes que pasar un tiempo de observación.
porque este muchacho pues venía de la iglesia popular, ¿verdad? Ya sabe usted a cuál me refiero. Y venía con su crucifijo. Entonces, tiene que abrazar nuestra doctrina. Amén. Tiene que abrazar nuestra doctrina. Tiene que conocer nuestra doctrina. Vuelvo a repetir, nuestra fe y nuestra doctrina es como esa olla que tenían estos profetas, algo que compartían en común. Pero esa olla fue contaminada por un descuido. Dice el versículo 40, Segunda Reyes 4:40. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Hubo un descuido y el veneno de la muerte había entrado en la olla. Ahora, miren, la persona que llevó las calabazas silvestres no lo hizo con mala intención. No lo hizo con mala intención, pero no fue prudente. No lo hizo con mala intención porque él también iba a comer de ese guiso, ¿verdad? Fue un ¿qué? Un descuido, ¿verdad? ¿Qué fue? Un descuido. Él no tenía la mala intención, no era malentrañudo, ¿verdad? Voy a envenenar a todos. No, es más, hermanos, quería ayudar. Iba a cortar las calabazas y las llevó. Aquí traigo calabazas, qué bendición, cortarlas pues y prepararlas. Y no sabía que había muerte. No las conocía, las vio que eran inofensivas y se confundían con las calabazas comestibles. Ahora, como estamos comparando, hermanos, la olla con la fe y la doctrina, y estamos viendo que este hombre llevó veneno a esa olla sin ninguna mala intención. Esto nos enseña a nosotros, escúchame bien, mire para acá, nos enseña a ser prudentes. ¿Nos enseña qué? ¿A ser qué? Prudentes. Ahora, ¿cómo se transmite la doctrina? ¿Cómo se transmite la enseñanza? ¿Cómo? Usted lo sabe, dígame. ¿Cómo? Con el ejemplo, muy bien. ¿Cómo más? Con las palabras, ¿verdad? Así como yo ahorita les estoy predicando, ¿verdad? Con palabras. Y por eso la Biblia nos enseña que debemos ser prudentes con nuestras palabras. Porque mucha veneno que se mete en las iglesias es con falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Ahora, usted dirá: bueno, hermano, yo no predico, yo no enseño. No hay ningún peligro. Claro que sí, claro que hay peligro, porque muchas veces, siendo insensatos, tenemos conversaciones infructuosas, tenemos conversaciones, hacemos comentarios que no convienen, críticas, y sin darnos cuenta estamos metiendo veneno, aunque no tengamos malas intenciones. Dice Proverbios 13:3: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Tenemos que ser muy prudentes en lo que hablamos, en lo que comentamos. Si usted mira a alguien que está mal parqueado por ahí, es de la iglesia, sea muy prudente a quien se lo comenta, porque nuestro sentir debe ser de restaurar,
no de destruir. Amén. Nuestra visión como iglesia es que las almas se salven, no que se vayan al infierno. Entonces, cuando alguien comete una falta, en lugar de estar tirando veneno, en lugar de estar criticando, seamos muy prudentes y pidámosle sabiduría a Dios para que esa persona sea restaurada. Amén. Porque si no, vamos a estar llevando veneno. Vamos a estar llevando veneno a nuestra iglesia, a nuestra congregación, a nuestra doctrina, a nuestra fe. Mire, hermano, tenga cuidado con quién comenta usted alguna situación, porque no todos tienen la madurez espiritual. No todos tienen la madurez espiritual para darle un consejo o para manejar una situación. Lo que hacen es ir a regar el chisme, ¿va? Que no le vaya a pasar como aquellos 3 hermanos en una iglesia que estaban platicando y de repente entraron así en confianza y le dice: miren, hermano, ya que estamos aquí en confianza, dice uno, yo quiero sacar algo que está en mi corazón, pero no se lo digo a nadie, pero ahora que ustedes están aquí quiero restaurar mi alma, ¿le? Y yo tengo un problema, ¿le? ¿Y cuál es el problema?, le dicen los otros 2 hermanos. Soy muy enamorado y le tiro piropos a las muchachas en la calle. Y es un problema que tengo, hermano. Y no se lo cuento a nadie, sino que hasta ahora se lo cuento a ustedes para que me ayuden. Pues si estamos en esa, dijo el otro, ¿verdad? Pues yo también tengo algo que confesar que nadie sabe. Y es que yo de escondiditas me echo mis copitas. Pero eso nadie lo sabe. Solo a ustedes les estoy contando aquí para que me ayuden. Y dice el tercero: pero si en esas estamos, entonces yo también tengo que confesarles algo. Yo también tengo un problema muy grande, que soy muy chismoso. Y me pica por ir a contar lo que me acaban de decir ustedes ahorita. Entonces, pues tengamos cuidado, ¿verdad, hermanos? Tengamos cuidado a quién le decimos, con quién hablamos. Yo no sé si usted me está escuchando, porque usted puede tener una persona que sea su mejor amigo, pero ese su mejor amigo a veces no tiene la madurez. Amén. Pero también tenga cuidado con lo que escucha, con lo que lee en las redes sociales. No a todo hay que decirle amén, hermanos. No hay todo hay que decirle amén. Hay mucho falso maestro. Hablan muy bonito. Convencen a la gente con palabras, pero lo que están hablando es veneno que contamina la sana doctrina. Esas falsas doctrinas son precisamente esas calabazas silvestres envenenadas que se confunden con la sana doctrina. ¿Por qué? Porque utilizan textos bíblicos, ¿verdad? Usan textos bíblicos, pero los distorsionan todos, ¿verdad? Recuérdese que la Biblia nos dice en 2 Corintios 11:13 que los falsos ministros se visten como ángel de luz. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hablan como cristianos, se visten como cristianos, usan la Biblia, pero sus enseñanzas están llenas de veneno mortal. Si nos descuidamos, podemos ser confundidos y podemos traer veneno a nuestra doctrina. Amén. A nuestra olla.
y muchas veces sin mala intención. Ahora, la acción descuidada de este hombre estropeó lo que estaba en la olla. En esa olla posiblemente había alimentos sanos, pero esas calabazas la contaminaron. Amén. Una murmuración, un comentario inapropiado, una crítica destructiva puede contaminar la buena doctrina de una iglesia que ha tomado años enseñarla. Amén. Puede venir a contaminar. Por eso tenemos que ser prudentes. Esa acción de ese hombre, esa acción imprudente de llevar calabazas envenenadas, interrumpió la hora de la comida. Ya no pudieron seguir comiendo. Ya no. Cuando en una congregación se introduce el mal, hermanos, la prédica del evangelio ya no es recibida porque hay desconfianza, ¿verdad? Hay desconfianza. Mire, hermanos, han habido situaciones aquí en el discípulo que se han presentado pleitos entre hermanos, indiferencias entre hermanos, y cuando vienen a la iglesia ya no reciben la palabra o la reciben con desconfianza, porque dicen, ay, la gente del discípulo, y empiezan a criticar, y ya no vienen con un corazón receptivo para recibir la palabra de Dios. Eso sucede, hermanos, cuando hay veneno en una congregación. Las críticas, los chismes causan daño en la mente y el corazón de las personas. Pero mire, alguien descubrió la contaminación y la denunció. Alguien dijo, hay muerte en la olla. Y tenemos que tomar en cuenta algo, hermanos. La persona o las personas que descubrieron que había veneno en la olla no fue sutil. Amén. No fue sutil, no fue cuidadoso en declararlo, sino que dijo, hay muerte en la olla. O sea, no le importó, o no consideró, o no le preocupó si la persona que llevó las calabazas iba a ofender, ¿verdad? No le dijo, pues parece que hay muerte en la olla, pero tened cuidado porque lo va a escuchar aquel y se puede ofender. No, él declaró a voz en cuello, hay muerte en la olla. No lo dijo con amabilidad. Ay, perdone, no quiero ofender a nadie, no quiero que nadie se va a sentir mal, pero yo creo que hay muerte en la olla. No, él denunció el mal, hermanos. Él denunció que había mal en esa olla. De esa misma manera, hermano, en la iglesia debe haber ese mismo celo que denuncie el mal que contamina nuestra fe. ¿Me está escuchando? Lo voy a volver a repetir. En nosotros también debe existir ese celo para denunciar los males que contaminan nuestra fe. Debemos rechazarlo. Y debemos rechazar el mal, no a la persona. ¿Amén? Porque en este caso, la persona o las personas que dijeron hay muerte en la olla estaban preocupados por el daño que había en la olla, no por la persona que trajo las calabazas, ¿verdad? No por las personas, no estaban en contra de la persona que llevó las calabazas, estaban en contra del mal que había en la olla. De la misma manera, cuando hay una situación en la iglesia, hay que denunciar el mal, pero no rechazar a la persona que lo provocó. Mire, Gálatas capítulo 6, versículo 1 nos enseña que debemos restaurar con amor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándose ustedes mismos, no sea que también sean tentados. Es decir, hermanos, a veces nosotros nos preocupamos mucho de no ofender a alguien, pero mire, tenemos que tener
mucha claridad y mucha objetividad en que tenemos que eliminar el mal en nuestra congregación, pero restaurar a la persona. ¿Me está escuchando? Posiblemente la persona que provocó esto pues se sienta mal, pero es necesario, hermanos. No podemos quedarnos callados, porque de lo contrario nos convertimos en cómplices. Y cómplices de que un alma que vale la sangre de Cristo sea contaminada. Yo los miro muy callados esta noche, hermano. Estoy predicando, no estoy acusando a nadie, ni estoy pensando en nadie en particular. Así que tranquilos. Miren, en la iglesia de Corinto hubo un descuido. En 1 Corintios capítulo 5, un hombre estaba teniendo relaciones con su madrastra. Después me ponen el versículo, todavía no. Un hombre estaba teniendo relaciones con su madrastra, la esposa de su papá. Y la iglesia de Corinto calladita, no decía nada, no estaba denunciando el mal. Entonces el apóstol Pablo les llama la atención. Y cuando el apóstol Pablo le llama la atención, les dice: miren, esas acciones pueden contaminar a la iglesia. Y ustedes deben de entregar a Satanás a ese hombre. Así dice. Para que sea salva su alma, dice. O sea, que reciba un castigo, pero que sea salvo. Leamos ahí 1 Corintios 5, 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación la cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Entonces, hermanos, debe haber un celo en la iglesia por la santidad. Debe haber un celo en la iglesia por la pureza de nuestra doctrina, en nuestra comunidad, en nuestra comunión con Dios. Por eso yo le repito, si usted viene al discípulo, bienvenido al discípulo, abrace la doctrina. Abrace la doctrina. No esté con un pie en la doctrina del discípulo y otro pie en la doctrina de no sé de dónde. No, abrace esta doctrina. Amén. Al 100%. Aquí muchos venimos de otras congregaciones, incluyéndonos nosotros, pero nos empapamos de esta doctrina y abrazamos esta doctrina. Sigamos, hermanos, porque ya el tiempo se nos está yendo. ¿Cuál fue el remedio? Permítanme, hermanos, que ya se me secó la garganta. ¿Cuál fue el remedio? Veamos el versículo 41, Segunda de Reyes 4:41. Él entonces dijo: traed harina. ¿Quién dijo? El profeta Eliseo. Traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Ahora, esta no es una receta, hermanos, que para que nosotros la repitamos en nuestra casa, ¿verdad? Que si se chuquea la comida, le echa harina y se compone, no, hermano. No es una receta, este fue un acontecimiento especial. Usted sabe que la harina pues es un alimento nutritivo y saludable. Amén. Y esta harina viene a simbolizar el evangelio de Jesucristo, la enseñanza bíblica sin contaminación. Ahora, para que la harina actuara en contra del veneno, tenía que ser aplicada. La harina no servía que se quedara ahí guardada en su recipiente, debía ser
aplicada. El Señor Jesucristo nos dejó su santo y bendito evangelio, no para que lo tengamos ahí guardado, sino para llevarlo y proclamarlo a todas las personas, para que se transforme las vidas de los que escuchen el evangelio. Hebreos 4:12 nos muestra cuál es el poder del evangelio, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, el santo evangelio de Jesucristo, es efectivo. Amén. Trae restauración, trae sanidad. Ahora, Eliseo aplicó la harina, pero solo la aplicación de la harina, solo la harina, pues no, como le vuelvo a repetir, no tenía ningún poder para eliminar el veneno. Esa aplicación de harina iba acompañada del poder de Dios. Amén. Y cuando fue aplicada la harina, ahí sí que fue un acto profético, ¿verdad, hermano? Cuando se hizo ese acto profético que iba acompañado con el poder de Dios, se eliminó el mal que había en la olla. Por eso, hermanos, el evangelio debe predicarse con poder y autoridad para que sea eficaz. Porque solo el poder de Dios puede transformar la vida del hombre. A veces nosotros nos ponemos ahí desesperados porque cómo nos gustaría que cambiara a alguien, ¿verdad? Alguien que vive con nosotros, un hijo, un pariente. Ay, es que este no cambia, y tenés que hacer esto y tenés que. Nosotros no podemos cambiar a nadie, hermanos. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Mire, hay papás que quieren obligar a sus hijos que tenés que hacer, y lo que hace es que se ponen rebeldes. El único que puede cambiar la vida del hombre se llama Cristo Jesús. Amén. Dios usó esa humilde harina para traer sanidad a la olla. Amén. La humilde harina utilizó Dios. Y así Dios utiliza hombres y mujeres humildes para llevar salvación y sanidad a las personas. Dios no está buscando personas importantes, hermanos. Dios está buscando personas grandes. Lo vil y menospreciado del mundo escoge Dios. Mire, cuando Él vino aquí a la tierra, en esa época habían personas intelectuales, habían personas preparadas, los fariseos, los escribas, los sacerdotes. Pero Él escogió ¿a quiénes? A los discípulos, y eran personas, como decían estos grandes hombres, del vulgo, hombres sin letras. Y en el libro de los Hechos dice que se quedaron sorprendidos. ¿Y de dónde saben estos tantos si son personas del vulgo? Los despreciaban. A ellos escogió Dios. Dice 1 Corintios 1:25, pero lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Él nos escoge a nosotros, hermano. Él nos escoge a nosotros como instrumentos suyos, así como utilizó esa humilde harina. Ahora, alguien dirá, ay, hermano, ¿por qué esos milagros no siguen sucediendo ahorita? Pues siguen sucediendo, hermano. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que los milagros no son para hacer show. Amén. No sirve para hacer show. Como algunos, ¿verdad? Que dicen, tráigame una serpiente venenosa y se la enrollan. Dice la Biblia que nosotros haremos serpientes, escorpiones, y agarran las serpientes. No es para hacer show, hermanos. Los milagros no es para hacer show. Por eso a mí no desconfío de esas personas que dicen gran campaña de milagros.
No, hermanos, si las señales dice que van a seguir a los que creen en su nombre, no van delante. Amén. Este milagro de que el profeta Eliseo echó harina para quitar veneno fue una circunstancia especial. ¿Por qué fue una circunstancia especial? Porque estaban en época de una gran hambre. Amén. Había sequía, había escasez. No podían conseguir más comida. Miren, si en este episodio hubiera habido abundancia, pues Eliseo posiblemente le ha dicho, pues tírenlo y van a conseguir más comida y preparan más. Pero en esta circunstancia especial había escasez, había hambre, y es por eso que se dio ese milagro. Amén. Los milagros van a suceder cuando Dios quiera y como Dios quiera. Miren, no funciona eso como algunas personas quizá tienen la idea de que Dios es como el genio de la lámpara maravillosa, ¿verdad? ¿Se recuerda usted ese cuento? Dice que había que sobar la lámpara para que saliera el genio, y el genio le concedía 3 deseos, ¿verdad? Y uno podía pedir lo que quisiera. Y a veces piensan que Dios es así. Ay, Dios, yo quiero que me des un carro último modelo. No funciona así, hermano. No funciona así. Él suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Suple nuestras, no nuestros caprichos. No nuestros caprichos. Cuando usted lee el Éxodo, dice que los israelitas pues no se les desgastó su ropa ni sus zapatos durante 40 años. No se les desgastó su ropa ni sus zapatos durante 40 años. ¿Y qué pasó con los niños? Pues posiblemente le iba creciendo el zapato con su pie. Pero esas fueron circunstancias especiales. No vaya a usted pedir ahora, ay Señor, hace un milagro en los zapatos de mi hijo para que tarden toda la vida. No, hermanos, usted se los puede comprar, hombre, sea tacaño. Los milagros suceden en circunstancias especiales. Y no es para dar un show. Porque yo sé que usted ha visto milagros en su vida. Sí, ha visto. Entonces, hermanos, abracemos nuestra fe y doctrina sin reservas. Seamos instruidos en la palabra de Dios para que tengamos el conocimiento y el discernimiento y no seamos engañados por falsa doctrina. Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Seamos celosos, hermanos, con nuestra doctrina. Seamos celosos con nuestra fe. Denunciemos las amenazas, pero hagámoslo con amor, porque esas amenazas atentan contra nuestra unidad, contra nuestra santidad. Hagámoslo, hermanos, proclamemos el evangelio de Cristo. Hagámoslo con poder, autoridad, para que sea eficaz en la vida del hombre. Hay un versículo muy conocido, Romanos 1:16, yo sé que usted se lo sabe. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Si usted sigue leyendo en el versículo 42, ahí en 2 de Reyes 4, ahí habla también acerca de la multiplicación de panes. Un hombre llevó de primicia 20 panes, dice. Y Eliseo le dice a su criado, repártelos en la comunidad. Y el criado le dice, pues no va a alcanzarle, solo son 20 panes, vos hacerlo. Eran 100 hombres. Entonces le hizo caso y empezó a repartir. Y no solo alcanzó para todos, sino que sobró. Ese es otro milagro de multiplicación de pan. ¿Se acuerda que Jesús hizo multiplicación de panes y peces 2 veces? Eliseo también. Pero vuelvo a caer en lo mismo. Ese milagro de multiplicación fue circunstancias especiales. Había hambre en la tierra, había escasez. Vuelvo a repetir, si hubiera habido abundancia, pues no se hubieran multiplicado los panes.
Se hubieran ido ahí a Sueño de Dios a comprar su bolsa de pan, ¿verdad? Y a comer todos. Pero no, eran circunstancias especiales. Los milagros suceden en circunstancias especiales. Por eso, ¿cuántos están pidiendo un milagro en su vida? Amén. Pues evalúen si es una circunstancia especial. Yo ya termino, hermanos. Porque mire, hablando de los milagros, decimos, Señor, haz un milagro de sanidad en mi cuerpo. ¿Cuántos han orado eso? Señor, estoy malo de la vesícula, estoy malo del hígado, estoy malo del riñón, o no sé de qué más. Haz un milagro, Señor, en mi vida. Y hace unos años atrás, fíjese que tuve una experiencia, lo voy a contar porque le va a servir a usted. Hace unos años atrás, fui a orar por una persona que estaba enferma, estaba en cama. Y yo fui a orar, Señor, haz un milagro, por favor, en la vida. Este varón, mira, Señor, su condición. Y el Señor habla a mi mente. Y me dijo algo que me dejó en shock. Y me dice Dios, preguntarle para qué quiere ser sano. Preguntarle para qué quiere ser sano. Y dije, pues si todos queremos ser sanos, Señor, porque estamos enfermos, ¿verdad? Pero pregúntale por qué. Pero, hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros queremos que Dios sea ese nuestro genio mágico que nos resuelva la vida, pero nosotros no somos cuidadosos con nuestra vida. Amén. Se enferma alguien de los riñones y el médico le dice, mire, lo que pasa es que usted no toma suficiente agua. ¿Verdad que así dice? Usted no toma suficiente agua. Deje el café y la Coca-Cola. Así dice el médico, ¿verdad? ¿Y qué hace esa gente? Ah, no, yo voy a orar por mi café y mi Coca-Cola y me lo voy a tomar. Y ahí bien malo de los riñones. Señor, sáname de los riñones. Señor, sáname de los riñones. Y dice, ¿y para qué quieres que te sane? Para que sigas tomando café y Coca-Cola. ¿Para qué quieres que te sane? Para seguir viviendo esa vida desordenada que vivís. Yo no sé si me está entendiendo, hermano. Señor, estoy malo de la vesícula. Pues no se cuida. ¿Y para qué quiere que el Señor la sane? Para seguir comiendo grasa. Ah, ¿verdad? Ah, sí, pues, sí. Cuídese, hermano, para que no se enferme. Y si cuidándose se enferma, pues Dios lo sana. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondrá el Señor, ¿verdad? Dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidar nuestro templo. Amén. Tenemos que cuidar nuestro templo. Entonces, Señor, haz un milagro de sanidad en mi vida. ¿Para qué quieres ser sano? Señor, quítame la diabetes. ¿Para qué? Para seguir comiendo azúcar en cantidades. ¿Va a volver otra vez a enfermarse de diabetes? Dios lo sana de la diabetes, vive y come desordenadamente, se vuelve a enfermar de la diabetes. Entonces, ¿para qué quiere que lo sane? Se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro.